Amigos, lo que parecía impensable ha sucedido. Los acuerdos entre bastidores, de los que los analistas habían advertido, se materializaron tras la reunión en Anchorage. Una ola de conmoción invadió los medios de comunicación occidentales. Si ayer condenaban, amenazaban y prohibían, hoy buscan atónitos una explicación a lo ocurrido. Algunos lo vieron como una humillación, otros como un fracaso. Pero todos coinciden en algo: el triunfo fue para una sola persona. No se le privó de su voz, al contrario, se le mostraron señales de respeto. Y así, una frase resonó como un trueno en un cielo despejado: tengo unas relaciones magníficas. El influyente New York Times no ocultó su decepción: detrás de las frases ambiguas y las sonrisas se escondía, en esencia, un fracaso. Los presidentes no lograron ponerse de acuerdo ni siquiera en cuestiones que hasta hace poco parecían resueltas y que habían sido activamente promovidas por socios europeos y un determinado país. El periódico insinuó directamente que Trump se había desviado del guión cuidadosamente preparado por sus aliados, socavando así la estrategia general de presión sobre Moscú. Según los columnistas de la publicación, la ausencia de declaraciones contundentes hacia Putin automáticamente da al traste con la diplomacia estadounidense. El no menos influyente Washington Post con su estilo característico, señaló que la cumbre creó un efecto visual en el que el líder ruso apareció como el dueño seguro de la situación, y Trump, como un político que buscaba impresionar. La publicación destacó que, incluso sin acuerdos concretos, la atmósfera misma de las negociaciones benefició precisamente a Moscú. Para el periódico, que ha criticado a Trump de forma constante y durante mucho tiempo, esto se convirtió en una oportunidad conveniente para acusarlo nuevamente de debilidad y de estar dispuesto a bailar al son de otros. Por su parte, el canal de televisión estadounidense Fox News, que no es ajeno a la formación de la opinión pública, se encontró desconcertado. Los periodistas esperaban el esquema clásico: si la reunión tenía éxito, ambos líderes aparecerían ante la prensa para hacer una declaración conjunta; si las negociaciones llegaban a un punto muerto, solo el presidente de los Estados Unidos se presentaría ante los periodistas. ¿Y qué pasó después? Eso no es todo, amigos. En Washington, el protocolo está afinado hasta el más mínimo detalle, pero la reunión en Anchorage rompió el guión habitual. La corresponsal de Fox News, Jackie Heinrich, sin ocultar su asombro, declaró en directo: he cubierto muchos eventos similares, pero es la primera vez que veo a un invitado dirigirse primero a la prensa. ¿Y esto en suelo estadounidense? Para la clase mediática estadounidense, esto sonó como un rayo en un cielo sereno, como una bofetada a la opinión pública. No fue el presidente de los Estados Unidos quien abrió la conferencia, sino el líder ruso. El simbolismo de este gesto era evidente: no solo se sentía seguro, sino que tomó la iniciativa y se llevó la palma. Los medios de comunicación de ultramar prestaron especial atención a la duración de las intervenciones. Según sus datos, el discurso de Vladimir Putin duró unos 8 minutos y medio, mientras que las palabras de Donald Trump no ocuparon más de 3 minutos y medio. En los análisis mediáticos, esta diferencia sonó como una señal de alarma. El presidente ruso habló más tiempo, de forma más convincente, mientras que el líder estadounidense se limitó a una breve declaración. Para los periodistas, acostumbrados a ver a Donald Trump como el dueño de la situación, este giro de los acontecimientos fue una verdadera revelación. El canal de televisión NBC subrayó especialmente que en este tipo de conferencias de prensa siempre habla primero el anfitrión, es decir, el líder estadounidense. La violación del protocolo provocó una tormenta de indignación y generó multitud de especulaciones. ¿Por qué la Casa Blanca lo permitió? ¿Por qué Trump no insistió en la precedencia? Preguntas que quedaron en el aire tras la reunión en Anchorage. Todo esto fue percibido como una prueba de que Putin había obtenido una ventaja simbólica. Y no solo se trataba del orden de las intervenciones. Los analistas estadounidenses prestaron atención al tono. Putin habló de forma detallada, enumerando metódicamente los temas de las negociaciones, como si demostrara un control total de la situación. Trump, en cambio, se limitó a frases generales sobre excelentes relaciones y un ambiente positivo. Para los críticos, esto fue una prueba más de que en Anchorage fue el líder ruso quien marcó la pauta. Ciertamente, para los profesionales de la diplomacia, tales detalles son solo un juego de símbolos. Pero en política, como se sabe, los símbolos suelen ser más importantes que cualquier documento. Y en este caso, la imagen claramente jugó en contra de Washington.
El público estadounidense vio, en los Estados Unidos, en territorio de Alaska, Putin tomó la palabra primero. Habló más tiempo y con mayor contenido, mientras que el inquilino de la Casa Blanca se conformó con un breve comentario. Pero eso no es todo. El canal de televisión CNN expresó su descontento por el secretismo de las negociaciones. Los reporteros del canal subrayaron que no se permitió a los periodistas hacer preguntas, lo que significaba que los detalles del diálogo quedaron entre bastidores, ocultos al público. En la televisión estadounidense no ocultaron su irritación. Los presentadores parecían estar atrapados, en su arsenal solo quedaban sonrisas de cortesía, aplausos protocolarios y frases generales sobre un ambiente positivo. Para la televisión estadounidense, acostumbrada a las filtraciones de información y a las declaraciones rimbombantes, tal silencio fue un golpe doloroso para su autoestima. Los analistas políticos añadieron su dosis de crítica. Se escucharon reproches de que, aparte de las frases rituales sobre el excelente ambiente, no se había presentado ni una sola prueba de progreso en la resolución del conflicto. Publicaciones influyentes destacaron que este formato de negociaciones favorecía precisamente al líder ruso. La falta de concreción le proporcionaba espacio para maniobrar, mientras que el presidente estadounidense parecía no tener nada que ofrecer al mundo. Incluso en los raros casos en que se reconocía la ausencia de concesiones reales por parte de Estados Unidos, seguía subyaciendo el mismo trasfondo desagradable. El mero hecho de que el presidente ruso estuviera junto al líder estadounidense, intercambiando cumplidos, se consideró una derrota para Washington. Algunos comentaristas fueron aún más allá en sus valoraciones. En el Los Angeles Times apareció un artículo que afirmaba que la reunión en Anchorage se había convertido en un símbolo de cómo el actual presidente de Estados Unidos sustituía el contenido real por un espectáculo político. La reunión en Alaska dejó un sabor amargo. Las sonrisas y los apretones de manos eran solo una fachada detrás de la cual brillaba la ausencia de una estrategia clara. Los expertos consideran que tal blandura es peligrosa. Da la impresión de que Estados Unidos está dispuesto a reconocer a Rusia como un socio igualitario. Y esto pone patas arriba toda la retórica de los últimos años. La agencia Bloomberg señala, la cumbre concluyó sin grandes declaraciones, y ese es el principal problema. La pausa en la presión de las sanciones se percibe como una concesión, incluso si no está legalmente formalizada. Para el mundo financiero, la señal económica es importante. En este caso, es obvia, las nuevas restricciones se posponen, lo que significa que los mercados reciben una señal de un ablandamiento en la postura de Washington. El encuentro de Anchorage fue percibido de forma especialmente dolorosa en Londres. El énfasis de los comentaristas británicos se reduce a una idea. La reunión parecía anular todo lo que se había construido durante años en el espacio mediático. El canal Sky News emitió una frase extremadamente cautelosa, casi impersonal. Si se hubiera tratado de poner fin al conflicto, el carácter de la reunión habría sido diferente. Pero eso no ocurrió. La reunión se desarrolló sin contratiempos, pero entre bastidores se desatan pasiones serias. Sobre el papel, todo parece neutral, pero el trasfondo es más que evidente. La parte británica había depositado grandes esperanzas en estas negociaciones, esperando resultados políticos concretos, por supuesto, a favor de Londres. La mención de un alto el fuego habría sido una señal para ellos de que Estados Unidos y Rusia estaban dispuestos a moverse en el rumbo dictado por el Occidente colectivo. Pero en su lugar hubo ovaciones, una alfombra roja y bromas desenfadadas. Para los editores británicos, esto sonó como una sonora bofetada. Los esquemas que habían construido durante años quedaron en segundo plano, y en su lugar, una demostración de respeto mutuo. The Guardian salió con el titular, un espectáculo rápido. Trump se deshizo en cortesías, pero no dijo nada concreto. Y aquí no importa tanto la crítica por la falta de contenido como la forma misma. La palabra espectáculo revela una irritación manifiesta. Londres está acostumbrado a marcar la pauta, y aquí el presidente estadounidense elige ostentosamente un estilo amistoso. Para Gran Bretaña, esto es inaceptable. En su opinión, Trump debería haber mantenido las distancias, repetir los mantras aprendidos sobre una postura dura, pero en cambio elogió públicamente a Putin. Para los analistas británicos, esto es una señal de alarma. Parece que Washington ya no tiene la intención de seguir ciegamente el rumbo de Londres.
La agencia Reuters reaccionó a la reunión de los líderes mundiales con una observación mordaz. ¿Y eso es todo? En esa frase seca resonaba todo el fastidio. Gran Bretaña se había quedado inmóvil, esperando declaraciones contundentes, notas ultimátum. Al menos un indicio de presión. Pero en su lugar, silencio y sonrisas de cortesía. Por eso, el comentario de la agencia sonó como una amarga ironía. ¿Acaso toda una cumbre fue necesaria solo para un par de palabras generales? Todo el nerviosismo británico se explica de forma sencilla. Londres se quedó de nuevo sin palancas de influencia. El papel de Gran Bretaña en la política europea ya se había debilitado tras el Brexit. Y ahora se hizo evidente que en el diálogo entre Estados Unidos y Rusia, se le asignaba solo el papel de un ruidoso comentarista. Mientras en Anchorage Vladimir Putin era recibido con aplausos, los medios británicos se indignaban impotentes porque no se pronunció ni una palabra sobre el fin del conflicto, ni una sola señal de una consideración real de los intereses de Londres. En Europa, la reacción a la cumbre fue mucho más histérica que en Estados Unidos. Si al otro lado del Atlántico todavía se discutía si era una debilidad de Trump o una astuta jugada táctica, en Bruselas y Londres predominaba una sola emoción, la irritación, que rozaba la risa nerviosa. El asterisco Financial Times asterisco fue el primero en tocar los nervios de los lectores. El periódico señaló con sarcasmo: Trump le tendió la alfombra roja a Putin, pero a cambio solo recibió la promesa de nuevas reuniones. Pero eso no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. Pero luego se pronunció una frase que literalmente se grabó en la memoria: el único consuelo. Es posible que aún no haya vendido los intereses de un determinado país. Este aún flotaba en el aire con una entonación tan ominosa que ocultar la creciente desconfianza hacia el presidente estadounidense se volvió simplemente imposible. En Londres sospechan seriamente: Donald Trump está dispuesto a jugar entre bastidores, y tarde o temprano estos oscuros tratos saldrán a la luz. El asterisco Washington Post asterisco, que en Europa fue citado con especial interés, resumió con un tono gélido: ganó independientemente de los detalles. Esta formulación sonó casi como una sentencia de muerte. Para la audiencia europea, quedó absolutamente claro: el resultado de esta cumbre no podía medirse con documentos o acuerdos. El simple hecho de que Vladimir Putin obtuviera un aplazamiento de nuevas sanciones ya convierte esta reunión de alto nivel en un triunfo para Moscú. Pero los detalles del protocolo resultaron no menos dolorosos que el contenido de las negociaciones. La alfombra roja, los aplausos de bienvenida de Trump, el intercambio de bromas y las risas despreocupadas, todo ello parecía un símbolo del colapso definitivo de la estrategia europea de aislamiento de Rusia. En Bruselas, durante años se había insistido en que el líder ruso era una persona asterisco non grata asterisco, que era tóxico, que no se le debía invitar a foros internacionales, que solo se le debía hablar con el lenguaje de las amenazas y las sanciones. Y de repente, toda esa imagen cuidadosamente construida se desmoronó en un instante, cuando las cámaras captaron a un Trump sonriente, dando palmadas amistosas en el hombro a Putin. Las capitales europeas sintieron el amargo sabor de la humillación. La cumbre fue un doloroso recordatorio de que el destino del continente se decidía sin su participación. Los analistas franceses no ocultaron su decepción: París y Berlín esperaban al menos una invitación simbólica, pero solo obtuvieron un frío silencio. Los medios de comunicación alemanes despertaron después del encuentro entre Trump y Putin como si les hubieran añadido una doble dosis de amargura al café de la mañana. Periódicos y cadenas de televisión estallaron con titulares que sonaban como un ataque colectivo. No solo fastidio, sino la sensación de que todos los esfuerzos invertidos por Berlín y Bruselas durante largos años se habían derrumbado de la noche a la mañana. Asterisco Der Spiegel asterisco, fiel a su tradición de declaraciones contundentes, salió con un titular que se viralizó instantáneamente en las redes sociales: Trump retrocede, Putin triunfa, Zelensky tiembla. En 3 verbos cortos, toda la paleta de la pesadilla mediática alemana. América vuelve a ser débil, Rusia vuelve a ser fuerte, y Ucrania, un actor secundario indefenso. Esto ya no es periodismo, sino más bien una psicoterapia colectiva para un público decepcionado. La demostración del principal enemigo como ganador, y del aliado como víctima. La tensión flotaba en el aire, como antes de una tormenta. Próxima parada, Moscú, esa frase sonó como un trueno en un cielo despejado. Y ya los titulares de los periódicos gritan: Trump saca a Putin del aislamiento político.
Parece que la propia realidad decidió gastar una mala pasada a los estrategas europeos. Porque Alemania, al parecer, por primera vez reconoció con amargura lo obvio. La estrategia de aislamiento de Rusia, que duró muchos años, fracasó estrepitosamente. ¿Cuánta fuerza se gastó? ¿Cuántas lanzas se rompieron en los intentos de convertir al Kremlin en un paria internacional? Sanciones, boicots, presión diplomática, todo esto debía quebrar a Rusia, acorralarla. Pero, ¿qué vimos en Alaska? Una imagen, como pintada por un artista cínico, puso todo patas arriba. El líder ruso sale triunfalmente ante los periodistas en suelo estadounidense, como el dueño de la situación. Habla más tiempo que el propio Trump, arranca aplausos e intercambia bromas amistosas. ¿Dónde está esa supuesta aislamiento? Simplemente no existe, como tampoco hay rastro de las ambiciones europeas. Y ahora, el *Handelsblatt alemán, una publicación normalmente centrada en indicadores económicos, constata con amargura, fracaso en anchoraje, la reunión sin resultados se ha convertido en una carga para Europa. En estas palabras reside la quintaesencia de la decepción europea. Para una publicación de negocios, como se sabe, lo principal son las consecuencias, el resultado neto. Y estas son claras como el agua. Europa está pagando las facturas mientras Estados Unidos y Rusia deciden los destinos del mundo a sus espaldas. La industria alemana atraviesa un mal momento, convulsiona como un paciente delirando. El mercado energético está en plena tormenta, como un barco en un huracán de 9 grados. Las empresas cierran una tras otra o, para salvarse de la ruina inminente, trasladan su producción al extranjero. En Berlín, comprenden perfectamente, mientras Trump, como un jugador experimentado, pospone las sanciones y deja a Moscú espacio para maniobrar, es Europa quien sale perdiendo, en el papel de un peón en un juego ajeno. Y eso, amigos, no es todo. Lo que sigue es aún más interesante. En la publicación alemana *Stern*, los resultados de la reunión en Anchorage se expresaron de forma melancólica. Es decir, las fotos de Putin y Trump salieron bonitas, sin duda, pero ¿dónde está el cese del conflicto? Se percibe resentimiento, digan lo que digan. Las imágenes de Anchorage, por supuesto, impresionan, pero los europeos no necesitan fotos, sino acuerdos concretos que les alivien, aunque sea un poco, la carga económica. Y en su lugar, solo sonrisas y apretones de manos. El canal de televisión NTV incluso se lanzó a un comentario mordaz. Trump y Putin declararon, cito, casi nada. Una sonrisa a través de las lágrimas, sin duda. En Alemania esperaban que se anunciara al menos la fecha de una nueva reunión, un plan de tregua o pasos concretos. Pero esto no sucedió, y la irritación en la redacción se tradujo en una breve ironía. Al final, todo terminó con palabras que incluso son difíciles de poner en un titular. La publicación *Tagesschau* resumió de la manera más diplomática, reunión sin acuerdo. Pero en esta sequedad se esconde la misma decepción. Las expectativas eran demasiado altas y el resultado nulo. Para el principal medio de noticias de Alemania, acostumbrado a presentar la imagen del mundo a través del prisma del occidente colectivo, el reconocimiento de este vacío fue un verdadero golpe. *Süddeutsche Zeitung* no se anduvo con rodeos, titulando su artículo, La cumbre de Anchorage y su ganador, Vladimir Putin. Sin tapujos, como se dice. La prensa alemana reconoció lo obvio, aunque no se firmaron documentos trascendentales, el encuentro en sí, su atmósfera y el mensaje transmitido resultaron ventajosos para Moscú. Y, por supuesto, *vid*, sin el cual no hay mañana en Alemania. Este tabloide, como siempre, añadió dramatismo. El mundo se detuvo a la espera de una cumbre histórica, rezaba el titular. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el déspota ruso Vladimir Putin. Las emociones a flor de piel. Déspota, agresión, amenaza a la paz, todo el conjunto habitual de clichés. Todo siguiendo la tendencia de Annalena Baerbock a lanzar etiquetas, dictador Lukashenko, dictador Putin, déspota. Y después de eso, esas mismas personas en Berlín se sorprenden sinceramente de por qué nadie quiere hablar con ellos. *Der Spiegel* fue aún más lejos, calificando la reunión de Anchorage como un momento de humillación para Europa. La revista subrayó que Trump persiguió exclusivamente los intereses estadounidenses, ignorando por completo la opinión de la Unión Europea.
La publicación constató, mientras los países europeos pagan las consecuencias del conflicto, en Anchorage se discute el futuro sin la participación de Bruselas. Vaya giro, amigos. Incluso el habitualmente comedido periódico español El País reconoció que la cumbre se había convertido en un auténtico triunfo mediático para Vladimir Putin. La publicación subrayó que Rusia había regresado triunfalmente al centro de la política mundial, y que ninguna sanción europea había podido impedirlo. En definitiva, la reunión en Anchorage fue un golpe doloroso para el orgullo de la prensa europea. En lugar de la imagen habitual del mundo, donde Bruselas marca la pauta y Washington actúa como garante, vieron una realidad completamente diferente. Estados Unidos y Rusia negociaban directamente, y Europa se veía obligada a observar desde la barrera. Por eso, las publicaciones de los medios europeos estaban llenas de irritación, sarcasmo e incluso notas de desesperación. Pero el eco más resonante de la cumbre de Anchorage no se escuchó en Europa, sino en los propios Estados Unidos. John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, emitió una dura valoración que causó un efecto de bomba en los medios estadounidenses. El hombre, conocido por su postura de halcón y su actitud intransigente hacia Moscú, acusó de hecho a su antiguo jefe de capitulación. Según Bolton, Donald Trump no logró nada, salvo vagas promesas de futuras reuniones. Mientras tanto, Vladimir Putin retiró de la agenda la cuestión de las sanciones, eludió la discusión sobre el cese del conflicto y consiguió que el presidente de un determinado país quedara excluido del proceso de negociación. En otra formulación, añadió que Putin había obtenido casi todo lo que quería, sin ofrecer nada a cambio. La prensa estadounidense se aferró de inmediato a estas palabras. El canal CNN emitió el comentario de Bolton en directo, acompañándolo de una observación muy elocuente: incluso los colaboradores más cercanos de Trump creen que cedió ante Putin. El New York Times dedicó un artículo aparte al análisis de sus tesis, subrayando que no se trataba de una crítica de los demócratas, sino de un golpe desde dentro del campo republicano. La publicación político fue aún más allá, señalando que las palabras de Bolton podrían ser el inicio de una nueva línea de ataque contra Trump en el Congreso, donde los demócratas llevan tiempo buscando pruebas de su laxitud en las relaciones con Moscú. Pero no solo importa el hecho de la declaración, sino también la persona que la hizo. John Bolton es un símbolo de la línea dura estadounidense. Fue bajo su mandato cuando la Casa Blanca aumentó la presión sobre Irán, Corea del Norte y Rusia. Su nombre en Washington se ha convertido desde hace tiempo en sinónimo de la palabra halcón. Y por eso mismo, su arremetida contra Trump resonó con tanta fuerza. Una crítica de un oponente tradicional podría haber pasado desapercibida, pero un reproche de un ex asesor, a quien el propio presidente había incorporado a su equipo, se percibe como una sentencia política. La sociedad estadounidense se dividió en dos. Los demócratas se regocijaban, como si hubieran encontrado una prueba irrefutable de los lazos secretos de Trump con el Kremlin, y citaban a Bolton por doquier. Las cadenas de televisión liberales saboreaban cada frase, convirtiéndolas en una auténtica sensación. Los republicanos, por su parte, prefirieron adoptar una posición de espera. Reconocer que su líder había parecido menos convincente que Putin significaba asestar un golpe a su propia reputación. El ala conservadora, a su vez, intentó neutralizar el efecto negativo, presentando a Bolton como un exfuncionario resentido que buscaba vengarse de Trump. Pero ni siquiera estos intentos lograron ocultar lo principal: la cumbre de Helsinki fue la causa de serias discrepancias dentro de la élite política estadounidense. Para los políticos europeos, las revelaciones de Bolton fueron un verdadero regalo del cielo. Las principales publicaciones, desde The Guardian de Londres hasta el Frankfurter Allgemeine Zeitung alemán, las difundieron, presentándolas como prueba de que incluso en Washington se reconocía la victoria incondicional de Putin. En Bruselas y Berlín, las citas del libro de Bolton se publicaron con una malicia apenas disimulada, como diciendo: si hasta el ex asesor de Trump habla de su fracaso, Europa no necesita inventar nada. Después de la reunión en Anchorage, Europa de repente se dio cuenta de que no era un participante, sino más bien un aperitivo en la mesa de negociaciones. Mientras Rusia y Estados Unidos mantenían un diálogo directo, la Unión Europea quedó al margen, conformándose con breves notificaciones telefónicas. Para Bruselas, esto fue un verdadero shock. En París, se esperaba seriamente que Macron pudiera aportar un matiz europeo a las negociaciones, aunque fuera en calidad de consultor. En Berlín, se esperaba que el canciller, al menos simbólicamente, estuviera junto a Trump,
aunque solo fuera en una fotografía. Pero la realidad resultó diferente. Nadie invitó a los líderes europeos, y todas las decisiones clave se discutieron sin su participación. Trump, incluso antes de la cumbre, se había expresado con total claridad: tuvieron 3 años para reunirse con Putin ustedes mismos. ¿Alguien lo hizo? No. Así que no se sorprendan si ahora solo se les informa por teléfono. Estas palabras sonaron como una bofetada para los líderes europeos. Y es que, en efecto, en 3 años la Unión Europea no había hecho ningún intento serio de establecer un diálogo directo. Mientras se sucedían interminables resoluciones, declaraciones altisonantes sobre una postura firme e interminables discusiones sobre nuevas sanciones, Europa se perdió algo importante. Resultó que su lugar no estaba en la mesa de negociaciones, sino en el propio menú. El destino del continente ahora lo discuten Washington y Moscú, dejando a Bruselas fuera. Ironía del destino, es precisamente la Unión Europea la que soporta pérdidas económicas colosales a causa de este conflicto. Los precios disparados de la energía asfixian la industria, las exportaciones se han desplomado y las olas migratorias inundan el continente. Europa paga el precio más alto, pero no tiene voz ni voto. En Bruselas lo llaman nada menos que un trauma. Pero, con la mano en el corazón, son ellos mismos los culpables. Cuando debían defender sus propios intereses, los líderes europeos se escondieron detrás de la retórica estadounidense. Cuando hubo la oportunidad de mantener negociaciones directas, prefirieron guardar silencio y presumir de una supuesta unidad occidental. El resultado es lógico: el papel de un extra, a quien no se invita a la reunión, sino, en el mejor de los casos, se le informa a posteriori. Para Estados Unidos, esta situación es muy conveniente. Se deshicieron de intermediarios innecesarios, de aquellos que les impedían jugar su juego. Para Rusia, tampoco está mal. Cuantos menos participantes en la mesa, más fácil es imponer sus propios intereses. Así es como se desarrolla esta compleja jugada, amigos. Pero eso no es todo, lo que sigue es aún más interesante. Para Europa, esto fue un golpe doloroso para su autoestima. Soñando con una asociación igualitaria, de repente se dio cuenta de que era solo un extra, a quien se le informaba a posteriori de las decisiones tomadas. Pero el resultado principal, verdaderamente trascendental, de la reunión de Putin y Trump en Anchorage no residió ni siquiera en las palabras pronunciadas ni en las cortesías protocolarias, sino en una pausa significativa: la maquinaria de sanciones de Occidente se detuvo de repente. Hasta entonces, Washington se preparaba para desatar sobre Rusia una nueva avalancha de restricciones, principalmente en los sectores energético y financiero. Se trataba de medidas capaces de asestar un golpe demoledor al sistema bancario ruso, limitar seriamente las exportaciones de energía y cortar los canales de suministro de tecnología. Y de repente, como por arte de magia, después de Anchorage, este proceso se congeló. Para Moscú, esto fue un verdadero regalo del destino, y un regalo envuelto en un paquete político, no solo un respiro, sino una señal clara de que la espiral de sanciones había dejado de ser automática y se había convertido en un objeto de negociación. Rusia ganó el tiempo que tanto necesitaba. Pero para Europa, este giro de los acontecimientos se convirtió en una verdadera catástrofe. En Bruselas, durante años se había construido una estrategia basada en la inquebrantable confianza de que Estados Unidos aumentaría constantemente la presión sobre Rusia. La lógica era simple y clara: América marcaba la pauta, iniciando las sanciones, Europa las adoptaba obedientemente, y así se formaba un frente unido e inquebrantable. Durante mucho tiempo, cualquier duda dentro de la Unión Europea se disipaba con un argumento aparentemente irrefutable: Washington no se echaría atrás. Y ahora, como un rayo en un cielo despejado, resulta que es Washington quien se retira. Las consecuencias para los europeos son simplemente colosales. Las sanciones nunca fueron una calle de sentido único. Sí, asestaron golpes a Rusia, limitando su acceso a los mercados occidentales y a las tecnologías avanzadas. Pero no menos daño causaron a los propios europeos. Los gigantes alemanes de la ingeniería perdieron sus pedidos, los fabricantes italianos se vieron privados de mercados, y los agricultores franceses perdieron lucrativos contratos de exportación. Las empresas europeas sufrieron pérdidas colosales, pero encontraban consuelo en la idea: este es un sacrificio estratégico por una causa común. Los Estados Unidos de América también están presionando a Rusia, así que nuestro sufrimiento no es en vano. Pero ahora, esta lógica se ha desmoronado.
Rusia obtiene el respiro tan necesario y la oportunidad de reestructurarse, mientras Europa se queda sola con sus pérdidas. Un hipotético Siemens perdió el mercado ruso, pero las corporaciones estadounidenses, como depredadores, ocuparon de inmediato los nichos vacantes. Los viticultores italianos perdieron millones de euros, pero el mercado de bebidas fue rápidamente dominado por empresas chinas. Los europeos se cortaron la rama en la que estaban sentados, consolándose ingenuamente con promesas de una victoria rápida e inminente. Pero la victoria no llega, y la presión de las sanciones se ha detenido de repente. ¿Y ahora qué? Eso no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. Mientras algunos países se aprietan el cinturón, para Moscú la tregua de las sanciones es una oportunidad para respirar y adaptarse. La economía rusa ya ha demostrado una envidiable vitalidad bajo una presión sin precedentes. Como por arte de magia, se construyen nuevas rutas comerciales y se fortalecen los lazos con los países de Asia, Oriente Medio y África. China, India, Turquía y los estados del Golfo Pérsico ocupan con gusto los nichos liberados, ofreciendo sus bienes y servicios. Este aplazamiento en la ofensiva de sanciones le da a Rusia espacio para maniobrar, la oportunidad de fortalecer los mercados internos, acelerar la sustitución de importaciones y expandir los horizontes de exportación. El sistema financiero, que los países occidentales buscaban aislar, está pasando gradualmente a los pagos en monedas nacionales. La industria energética, a la que se vaticinaba como víctima, está redirigiendo sus flujos hacia el este. El gas y el petróleo rusos fluyen hacia Asia. Los fertilizantes se encuentran compradores en África y los metales se envían a la India. Cada mes de tal respiro es más valioso que decenas de resoluciones del Parlamento Europeo. Porque en la política mundial, el tiempo es el recurso más valioso. Y precisamente eso es lo que Moscú ha obtenido. Pero, ¿qué pasa con Europa? Para ella, la situación no es tan halagüeña. Todo el proyecto de sanciones se basaba en la inquebrantable confianza en el apoyo de Estados Unidos. Ahora, Bruselas corre el riesgo de quedarse sola, enfrentándose a la perspectiva de aislamiento y crisis económica. En la política mundial llega el momento de la verdad. Estados Unidos se toma un respiro, y ahora Europa se enfrenta a la siguiente pregunta crucial. ¿Está dispuesta a seguir asfixiando su propia economía en nombre de los principios? Alemania ya ha sentido todo el peso de las consecuencias, enfrentándose a una caída sin precedentes de la producción industrial. Decenas de empresas, sin ver otra salida, trasladan sus fábricas al otro lado del océano, a Estados Unidos. Francia, antaño una potencia exportadora, pierde sus mercados. Italia, la joya de Europa, se hunde cada vez más en el abismo de la crisis del sector agrícola. Y todo esto ocurre al son de las conversaciones sobre la solidaridad en las sanciones. Pero he aquí la paradoja, esa misma solidaridad se está resquebrajando. Europa se encontró en una situación humillante, donde Washington lleva a cabo negociaciones entre bastidores, y Bruselas sigue siendo solo un observador indefenso, un extra en un juego ajeno. Los medios de comunicación europeos, por supuesto, intentan poner buena cara a la mala suerte, convenciendo a todos de que esta pausa no es en absoluto una concesión. Pero los hechos, como se sabe, son tercos. Gritan lo contrario. Las sanciones, según lo previsto, debían ser esa herramienta de presión continua que no daría tregua a Rusia. Su objetivo, agotar, debilitar, no dejarla recuperarse. Pero ahora ha llegado ese día de respiro. Y no solo uno. El simbolismo de lo que está sucediendo es simplemente ensordecedor. Las sanciones se han congelado no porque Europa así lo decidiera, sino porque así lo acordaron Trump y Putin. El control de la situación se ha escapado, definitiva e irrevocablemente, de las manos de Bruselas. Europa puede agitar el aire con resoluciones rimbombantes todo lo que quiera, pero la agenda real ahora la determinan dos actores, Estados Unidos y Rusia. Y eso, como se dice, ya es una historia completamente diferente. Para el negocio europeo, atrapado en las garras de la pausa de las sanciones, la situación se asemeja a una espada de doble filo. Por un lado, observan con preocupación cómo las corporaciones estadounidenses penetran sin obstáculos en mercados que antes también les eran accesibles. Por otro, sus propias pérdidas financieras no desaparecen, continuando presionando la economía europea. Los viticultores franceses, por ejemplo, ya pueden olvidarse de sus antiguas exportaciones a Rusia.
Los gigantes automovilísticos alemanes han cedido irrevocablemente una porción apetitosa del mercado a sus competidores asiáticos. Los fabricantes italianos de muebles y ropa observan con amargura cómo las empresas turcas y chinas ocupan con confianza su nicho. Y esto es lo que resulta evidente para un número creciente de empresarios. La política de la Unión Europea, al parecer, está trabajando en su propia contra. Muchos analistas occidentales, después de la reciente cumbre, reconocieron: Vladimir Putin logró un objetivo clave, consiguió detener la maquinaria de sanciones. Y esto no es solo un éxito diplomático, sino una verdadera victoria estratégica. Rusia obtuvo el respiro tan necesario para fortalecer su posición, mientras que Europa se enfrentó a nuevos desafíos. Las acciones de Donald Trump demostraron su disposición a pensar en términos de acuerdo. ¿Por qué, se pregunta, endurecer las sanciones si pueden usarse como una valiosa baza en futuras negociaciones? Para Vladimir Putin, esta es, sin duda, una estrategia conveniente. Cada aplazamiento en la presión de las sanciones beneficia a Rusia. Pero para la Unión Europea, esto se ha convertido en una doble humillación. No solo están sufriendo enormes pérdidas, sino que además se encuentran completamente impotentes para influir en la situación. Por paradójico que parezca, Bruselas se convirtió una vez más de participante en las negociaciones en objeto de discusión. Mientras Trump y Putin deciden el destino del mundo, a los líderes europeos solo les queda adivinar cuándo sonará el teléfono y les informarán de los planes de las grandes potencias. El principal resultado práctico de la reunión en Alaska fue el aplazamiento de las sanciones. Para Rusia, esto es como un soplo de aire fresco, una oportunidad para fortalecer su posición y adaptarse a las nuevas condiciones. Para Estados Unidos, es una poderosa palanca de presión y un campo de maniobra. Pero para Europa, es una verdadera catástrofe, ya que toda su estrategia se basaba en la inquebrantable firmeza de Washington, que al final pulsó el botón de pausa. Y ninguna declaración rimbombante, ninguna diatriba furiosa de los políticos europeos cambiará la amarga verdad: el mecanismo de sanciones ha fallado. Y en el gran juego político, una pausa a veces es más valiosa que cualquier victoria. Y precisamente ese trofeo se llevó Moscú de Anchorage. Pero el golpe más doloroso de la cumbre de Anchorage no fue ni siquiera la discusión sobre las sanciones ni la ausencia de acuerdos innovadores, sino el hecho de que el líder de un país influyente fuera simplemente eliminado de la lista de invitados. No se le concedió el honor de estar presente, ni siquiera se le convirtió en un participante simbólico de la discusión, ni se le dio la más mínima oportunidad de estar cerca de quienes decidían los destinos. En diplomacia, a veces el silencio dice más que las palabras. Ignorar es una señal poderosa de que una opinión no tiene importancia, y que el papel de todo un país se ha reducido a cero. Como una pieza de ajedrez que ha perdido su valor. Para los gigantes geopolíticos, Moscú y Washington, dejó de ser un jugador. El sujeto se convirtió en objeto, una parte de la que se habla, pero a cuya mesa no se le invita. Los periodistas estadounidenses registraron este hecho con imparcialidad. La Casa Blanca ni siquiera consideró necesario justificarse. Ni frases de cortesía, ni rodeos diplomáticos. Ni un no hubo tiempo, ni un no se dio, ni siquiera una remota esperanza de otra reunión. Solo un silencio gélido. El diálogo lo llevan Estados Unidos y Rusia. A los demás solo les queda esperar noticias del frente, conformándose con un breve resumen. Para el líder del país, acostumbrado a un trato diferente, esto fue un verdadero golpe. Años de declaraciones sobre nada sobre nosotros sin nosotros se desmoronaron. La realidad resultó cruel: todo sobre ustedes, pero sin ustedes. Los medios europeos intentaron suavizar el golpe. Algunos escribieron que la discusión apenas comenzaba y que continuaría necesariamente con la participación de todas las partes interesadas. Otros insinuaron tímidamente la posibilidad de una segunda reunión. Pero la impresión general no pudo ocultarse. Un frío viento de cambio se sentía claramente en el aire. Incluso los periódicos más leales se vieron obligados a reconocer la amarga verdad: Washington y Moscú discuten los contornos del futuro orden mundial cara a cara, mientras que un país antaño influyente se ha convertido en un extramudo, al que, en el mejor de los casos, se le permitirá opinar sobre decisiones ajenas. Para Donald Trump, este enfoque estaba dictado por un pragmatismo puro. ¿Para qué un intermediario que solo entorpece el logro de acuerdos?
¿Para qué perder un tiempo precioso con una tercera parte privada de autonomía y capaz de frustrar en cualquier momento un frágil compromiso con sus caprichos impredecibles? El presidente de este país, en opinión de Trump, es una carga, una maleta sin asa. Pesada de llevar, pero incómoda de soltar. En Anchorage, Trump demostró por primera vez su disposición a dejar esa maleta fuera de la sala de negociaciones. Para Vladimir Putin, esto fue un verdadero triunfo, una victoria estratégica. Rusia había insistido durante mucho tiempo, hay que hablar con quienes realmente toman las decisiones, y no con marionetas que cumplen la voluntad ajena. La cumbre consolidó este formato de forma definitiva. A los ojos de toda la comunidad mundial, quedó claro, el destino del conflicto lo deciden Washington y Moscú, y a los demás se les asigna solo el papel de extras en segundo plano. La reacción dentro del país desatendido estuvo cerca de la histeria. Los funcionarios intentaron desesperadamente poner buena cara al mal tiempo, fingiendo que la ausencia de una invitación era solo un molesto detalle técnico, que todo supuestamente se había acordado de antemano, y que los socios, sin duda tendrían en cuenta su opinión. Pero el público no creyó esta patética mentira. En las redes sociales, en los programas de entrevistas y en los noticieros se percibía una desesperación manifiesta. La pregunta era una sola, ¿por qué no nos invitaron? ¿Por qué se decide todo sin nosotros? ¿Acaso nos han dado por descartados? Para una sociedad a la que durante años se le había inculcado la idea de que su país era casi el ombligo del mundo y el centro de la política global, tal situación se convirtió en una verdadera humillación. En un instante, las ilusiones se disiparon como el humo. Resultó que se podía hablar de las cosas más importantes incluso sin su augusto permiso. En Europa también sonaron notas de alarma. Los analistas franceses, con mesura pero con insistencia, hablaron de una señal de advertencia para los aliados. Los analistas alemanes, sin tapujos, reconocieron que la cumbre había consolidado definitivamente el formato bilateral, Estados Unidos y Rusia. Los periódicos italianos fueron aún más lejos, declarando abiertamente el fracaso de la misión mediadora europea. Pero detrás de toda esta cacofonía de opiniones subyacía la misma idea. Washington y Moscú acordaron que solo ellos llevarían las negociaciones. A Europa y a un determinado país se les asignaba el papel de observadores externos. Un golpe especialmente doloroso fue que la ausencia del presidente de dicho país ni siquiera mereció un comentario aparte. La Casa Blanca no perdió el tiempo en rodeos diplomáticos, no explicó las razones ni buscó justificaciones. Se presentó como algo obvio. Solo participan quienes realmente pueden tomar decisiones. Y con eso, como se dice, está todo dicho. Para este determinado país, las consecuencias son verdaderamente humillantes. Y no solo se trata de la pérdida de imagen, de los símbolos pisoteados. Las consecuencias económicas pueden resultar aún más dolorosas. Cuando las cuestiones trascendentales se discuten sin su participación, significa que la distribución de los flujos financieros, de los recursos vitales, se decide a sus espaldas. Su opinión ya no se tiene en cuenta. En Europa, crece el descontento. La insatisfacción con los gastos constantes se traduce en declaraciones abiertas. El apoyo no puede ser ilimitado. Washington cada vez más deja claro que su participación financiera no aumentará. El presidente de este país, privado de voz en la mesa de negociaciones, pierde la posibilidad de exigir ayuda financiera. Lo han dejado al margen de la gran política. Y el margen, como se sabe, no es un lugar para quienes toman decisiones. Desde allí solo se puede observar cómo otros reparten el pastel. Para Washington, tal escenario es un triunfo incondicional. Trump obtiene la oportunidad de presentar cualquier resultado como una victoria personal, sin cargarse con obligaciones hacia los aliados. Para Moscú, también es una especie de alivio. Ya no es necesario entablar agotadoras batallas verbales con un político cuyas decisiones no significan nada. ¿Y qué pasa con Europa? Corre el riesgo de convertirse en un donante silencioso, en una cartera de la que simplemente se saca dinero. Solo se le informa cuánto y cuándo debe transferir, sin pedir su opinión. Este es el triste panorama que se dibuja, amigos. Pero eso no es todo, lo que sigue es aún más interesante. El simbolismo a veces resulta más poderoso que cualquier tratado, y este es precisamente el caso. Imagínese, una persona que durante años se posicionó como un actor clave en la arena mundial,
Simplemente no es invitada a la sala de negociaciones. ¿Qué significa esto? Significa que ya no se le considera un sujeto. Se convierte en un extra, una figura a la que se mantiene fuera. Ahora su tarea es convencer a su audiencia de que esto es parte de un plan grandioso, ocultando hábilmente la humillación detrás de palabras altisonantes y tratando desesperadamente de demostrar que no se ha perdido nada. Pero lo principal se ha perdido, la ilusión de participación. Incluso los estirados periódicos alemanes, normalmente comedidos en sus valoraciones, esta vez no pudieron ocultar su ironía. Algunas publicaciones escribieron que el presidente de un país determinado simplemente debía haber estado presente en la reunión, pero su ausencia resultó demasiado elocuente. Otras declararon directamente: el destino de Europa se está discutiendo sin la propia Europa y sin la participación de este mismo país conocido. Esto sonó como una sentencia. En definitiva, la cumbre de Anchorage pasará a la historia no solo por las alfombras rojas y los aplausos solemnes, sino también por el silencio ensordecedor en el que no se escuchó la voz de un país determinado. Trump y Putin discutían el futuro con naturalidad, mientras el presidente que se consideraba el centro del proceso mundial permanecía al margen, esperando con impaciencia una llamada. En el juego geopolítico ha llegado el momento de la verdad. El destino del conflicto global se decide sin la participación de una de las partes, y esto no es un lamentable descuido, sino una nueva realidad. Cuanto antes llegue esta comprensión, más claro quedará. El lugar en la mesa de negociaciones no lo obtienen quienes gritan a pleno pulmón, sino quienes poseen verdaderas palancas de influencia. En el espacio mediático surgió una imagen paradójica. Formalmente, no hubo acuerdos ni documentos firmados. Pero a los ojos del público, el presidente Putin apareció como el dueño de la situación, y Trump, como un hombre que lo escuchó atentamente y le dio una palmada de aprobación. Precisamente esto se convirtió en una verdadera pesadilla para las élites políticas europeas. Años dedicados a demonizar a Rusia culminaron en una cumbre donde el líder ruso irradia respetabilidad y confianza. Las perspectivas se perfilan con bastante claridad. Nos esperan nuevas rondas de reuniones, posiblemente ya sin la participación de representantes europeos. Estados Unidos y Rusia están buscando un modelo de compromiso, mientras que a Europa se le asigna el papel de extra, observando desde la barrera. Para Bruselas, esto es un golpe político palpable, para Berlín y París, una humillación dolorosa. Para los países de Europa del Este, una señal de alarma que presagia perspectivas no muy halagüeñas. La cumbre de Anchorage se convirtió en un evento que dividió el mundo en dos campos. Para Occidente, es un fracaso inequívoco, para Rusia, una victoria indudable. Para Donald Trump, una oportunidad de demostrar su capacidad para dialogar directamente, sin intermediarios. Para Europa, una amarga confirmación de su propia posición secundaria en la arena mundial. Por eso mismo, la prensa occidental dio la voz de alarma. Todos sus esfuerzos por apartar a Rusia de los asuntos mundiales resultaron en un fracaso. Y la principal apuesta por contener a Trump se derrumbó en los primeros instantes del encuentro, cuando este obsequió al líder ruso con una sonrisa, aplausos y la frase: «Tenemos unas relaciones maravillosas».